I don't need you telling me how she do. She fuck everybody and I fuck everybody too. Everybody say she out here tricking. I don't give a damn about how she get it. Everybody say she got all the niggas. So what? I got all the things I can say. Fuck your history. I don't care. She was out here scribbling. I'm telling you, baby, they ain't gonna make you jump right out the bed. Get seen in the feeling. I'm TWD, training. Everybody telling me she ain't shit. Nigga, I ain't shit either. And I don't give a damn about none of that shit my niggas say. You trying to convince me he's ain't on bad pay. Everybody got an opinion. Hello, hello, doctors. Good morning, good morning. Hello, Buen día, doctor. Good doctor. morning. Hello, Good morning. hello. Hello, doctors. Good morning, good morning. Vamos a pasar. Good morning, good morning. Vamos a pasar lista, all right? Igual como hacemos en presencial. We're going to do it like the same way. All right? All right, so, yes? Oh, hello, hello. ¿Alguien tenía una pregunta? Dr. Arthur? No, doctor. All right. All right, good. All right, so, que vayan entrando y así vamos a ir... igual lo mismo. All right, vamos a dar unos minutos para que vayan entrando los demás, all right? 45, like, till 55. Coloquen su Doctor, nombre. buen día. Hello, good morning, doctor. Luana. ¿Usted tiene pasado algún trabajo en la clase anterior? Pero es mi primera clase. Igual es evaluación diagnóstica, nomás es la primera clase, era para ver cómo estaba tu inglés. Tenías que ver el video que pasé y hacer un mapa conceptual de esto. En base a lo que vos comprendes del video, you know? Y después, eso era la primera semana. La siguiente semana de teórica hemos avanzado tema 1 con el mismo video, viendo el mismo video y yo avanzando, explicando. ¿Es tu primera clase así de todo? ¿No has estado en teórica tampoco? Sí, mi primera clase de todo, doctor. Ok, so, a ver qué puedes comprender de lo que vamos a hacer hoy. Es como una revisión de todo lo que avancé en teórica esta semana, no el lunes. So, a ver, y después, I don't know, ¿cómo está tu inglés, Dr. Luana? ¿Y tu inglés general cómo es? ¿Más o menos? ¿O nada? Nada, doctor. Ok, bueno, este curso está hecho para todas las personas que no pueden manejar cero el inglés. Entonces, pero tienes que comprender la base, que son los primeros 3 temas. Estamos en el primer tema, conceptos. Hemos avanzado la primera parte de conceptos. La segunda parte es próximo lunes. Y así, pero a ver si podemos ponerte al día un poco aquí en práctica, algo que es importante saber de qué se trata terminología médica. Ahorita les voy a preguntar a los demás en inglés, right? Tú lo vas a aprender, no pasa nada. ¿De qué se trata terminología médica? ¿Cuál es la regla principal en terminología médica? Todo esto vamos a escribirlo ahorita y vas a ver, vas a escuchar a tus compañeros responder. ¿Cuál es la regla principal de un término médico o en la terminología médica? ¿Cuál es la regla principal? Sabes, en todo lenguaje es de la misma manera te lo aprendes.
Si es terminología médica en francés, te lo estarían explicando de esta manera, same way. You know, so no pasa nada, no, así es. Entonces, ¿de qué se trata terminología médica? ¿Cuál es la regla principal en terminología médica? ¿Cuáles son los componentes básicos de un término médico? ¿Cuáles son las 3 cosas que tienen que saber de una word root para su examen? ¿Cuáles son las 3 cosas que tienen que saber de un suffix para su examen? Ejemplos de word roots, ejemplos de suffixes. ¿Qué es el conector? ¿Cómo se llama? ¿A qué llamamos el conector que usamos para armar términos médicos? ¿Cuál es la regla de ese conector para su uso? Y de ahí ya viene ejemplos de términos médicos ya armados. Básicamente es todo lo que hemos cubierto el lunes de Concepts 1, ¿no? De conceptos, primera parte. So, iremos a pisar, no, vamos a llamar lista, he dicho. So, llamaremos lista. Porque si no, yo voy a hacer como hacemos en presenciales y igual haríamos, right? Llamaría lista primero, hello, doctors, how are you, saludo, all that stuff. All right, so voy a llamar lista. So, el modo de responder en inglés es here, que es aquí, o present, presente. Present o here. All right, here se escribe H-E-R-E, quiere decir aquí. Here. H-E-R-E, si quieren alguien escribirlo, lo que está diciendo, o repitiendo todos los días, ¿no? H-E-R-E. Here. All right, or present. Se escribe igual que presente, sin la E nomás. Present. Ahí te quedas. All right. All right. Let's see. Entonces vamos a llamar lista. Let's go to the list. All right, so pongan atención, please. Alan Rodrigo. Present. Thank you, sir. Dr. Arthur. Present, doctor. Thank you, sir. Dr. Felipe. Felipe Eduardo. I would imagine that's Felipe, something like that. Felipe, Dr. Felipe Eduardo, ¿no está? Okay. Gabriela, Dr. Gabriela. Dr. Gabriela Menezes, ¿no? Dr. Murillo. Dr. Murillo Ribeiro. Evelyn, Dr. Evelyn. Dr. Evelyn Figueira. Dr. Vanessa. Present. Thank you, doctor. Good morning. Dr. Micaela. Pueden responderme, you know, that's like, good morning, doctor. Dr. Good Micaela. morning, doctor. Good morning, good morning. Dr. Micaela, are you here? Hi. Okay. I gotta get some little louder, un poquito más fuerte. All right, I didn't hear you that way. Dr. Antonio Luis. Dr. Antonio Luis? No. Dr. Chelsea. Dr. Chelsea Nayeli. Dr. Luana is here. Present, doctor. Thank you, doctor. Dr. Paula. Paula Jasmine. Dr. Rocio. Dr. Rocio. Luis Felipe. Dr. Luis. Nada. Dr. Lisbeth. Here, doctor. Thank you, doctor. Very good. Good morning. Dr. Julio. Dr. Julio Israel. Julio Villarroel. Villarroel, ay, no se me va, ya. Voy a hablar en español, no salir el acento gringo, right? Villarroel. All right, so Julio is not here. Cristal, Dr. Cristal. Dr. Cristal.
Cristal Stephanie. No. Dr. Anaí Claudia. Present, doctor. Thank you, doctor. Good morning. Dr. Camila. Dr. Camila. Dr. Jose Daniel. Present, doctor. Good morning. Good morning, sir. Thank you, doctor. Doctor, here Camila, por favor. Oh, -1 por decir tarde. No, mentira. All right. Good. Thank you, doctor. Thank you. Good job. Good job. Camila is here. Dr. Milton Rojas. Present, doctor. Thank you, sir. Dr. Alejandra. Present, doctor. Thank you very much. Dr. Zulema. Here, doctor. Present. Thank you. Good morning, doctors. Dr. Matias. Here, doctor. Thank you, sir. Good morning. Dr. Neil Carlos. Dr. Neil Carlos. It's not here. Dr. Micaela Fernanda. What? Present. Ah, thank you very much, Micaela. Maybe era el Dr. Kevin hablando, no lo escuché, right? So I said what? Dr. Glenda. Here. Thank you, doctor. Good morning. Dr. Eric. Present, doctor. Thank you, sir. Dr. Valeria. Pues dejo con música mejor entonces. All right. Ya pues, ¿no está? Dr. Valeria, ok, Dr. Jocelyn, no, nadie viene, no, es práctica por si acaso. Dr. Jocelyn. Present, doctor. Thank you very much. Dr. Valerín. Dr. Valerín. Dr. Daniela. Here, doctor. Good morning. Good morning, Dr. Daniela Linares, right? Right, doctor. Okay, very good. And who else? We're almost there. Dr. Jose Luis Rojas. Here, doctor. Thank you, sir. Good morning. Dr. Joel Cuadros. Dr. Joel Cuadros, is he here? Dr. Noelia Rojas. Present, doctor. Pues el Rojas me va a salir más americano más tarde, solo Rojas, puede decir. No, está bien, Rojas, Dr. Noelia. Very good. Eliana, is she here? Dr. Eliana Campos. No. Dr. Ayelen Martinez. Dr. Ayelen. Ah, very good. Thank you. All right. So, man, muchos no vienen, ¿no? No sé que no están, no sé, pero ya fue su falta que pueden tener en prácticas, right? Si los conocen, avisas. Próxima falta con justificativos. Si no, you don't, that's it. Done, you're done. Ese fue el semestre para ustedes, por si acaso. A lot of people, you know. Edouard, Felipe, Gabriela, Murillo, Evelyn. Y es su obligación estar en el grupo de WhatsApp, averiguar mi número. En la plataforma está también la invitación para la clase. All right, so ¿saben cómo utilizar ahora la plataforma? Tienen que, cuando están las invitaciones a los links de las clases. Let me see, está aquí. Los links de las clases. Let's show it to you guys. Están bajo. Let's go there mejor. Les voy a mostrar.
para que vean dónde tienen que buscar las invitaciones, las links de las invitaciones, dónde van a estar las actividades. Dijimos que las actividades, cuando estemos en clases presenciales, vamos a hacer una actividad práctica, pero si hay un ejercicio escrito para hacer revisión de lo que estamos haciendo, va a estar en la plataforma. Tienen una semana para entregar, right? En la plataforma igual. Y así. So let me share screen. Vamos a compartir pantalla. Right, quick. Vamos aquí a lo de la UL, a la plataforma. All right. So aquí, doctors, estamos en el grupo igual en teórica, you know what I mean? So, bajas right here. En lo que es evaluaciones continuas, ahí está todas las tareas, va a estar ahí. Ahorita aquí no hay nada todavía, right? Vamos a ponerle así. ¿Sí? Actividades evaluativas, primer parcial. Quiere decir, todas las actividades que entran en temas de primer parcial van a estar acá. Aquí entregas. Aquí subes o all of that. ¿No? Después para segundo y para final. So, en evaluaciones continuas van a estar las tareas bajo cada título. You know what I mean? Luego, en donde dice contenido de primer parcial o segundo o final, ahí van a estar las invitaciones a las clases virtuales. ¿No? Aquí. Week 2, el de Week 1 se me olvidó subir, right? Pero Week 2, aquí está. Right? Concepts 1, lo de hoy día. Right? So ahí van a estar esos tipos de cosas, de links, en contenido de primer parcial. All right, so así está como funcionando ahora la plataforma. It's not the same as last year. No es lo mismo que el anterior semestre. ¿No? Digo, last semestre. So, en evaluaciones continuas, todo lo que es tareas, en actividades, en all of that. Y obviamente hay ahí el material de apoyo, en all of that va ahí también junto, right? Y aquí solo las invitaciones, de los links a las invitaciones de nuestras reuniones. Y así es como está la plataforma, doctors. Si no se los mostraron, ahora yo se los mostré. All right. So let's stop sharing. So eso era. All right, so now we're going to go to the pizarra, de que ustedes también pueden utilizar, you know what I mean? So, a ver cómo vamos a funcionar con eso. Va a ir, ¿no? Seguro vamos a ir agarrando el uso de esto y vamos a volver a presenciar. But we'll see. We'll see. En presencial incluso, yo igual iría presencial con ustedes, pero todos tendrían que tener, you know, sus dispositivos, you know. No entiendo ya el uso de papel, en verdad. Parte de ustedes en especial, ¿no? New Generation, de la parte de nuestros hermanitos, ahí está. Nuestros hermanitas que tenemos, recién en colegio, no entiendo el uso de papel para tomar apuntes. No entiendo la etapa de colegio hoy en día que todavía usa papel. En verdad. Nosotros podría, digamos, su etapa de ustedes de colegio, pudiera aceptar que todavía papel, you know, tomar notas, apuntes, cuadernos, and all of that. But de nuestros hermanitas, you know, que están recién en colegio ahora, ya no debería ser cero papel, you know what I mean? Deberían tener sus dispositivos, lo que sea que quieras tener, celular, tablet, laptop, whatever, de cualquier tipo, calidad, lo que sea, pero donde puedes tomar apuntes, you know what I mean? Porque para textear somos, we're too fast, you know? Somos súper rápidos, right? O me van a hacer mentir. O alguien aquí me va a decir que no textea rápido en el teclado. That's what I thought. Okay, estoy haciendo chart, estaba abriendo la pizarra. Yeah, so I mean, I don't understand the use of paper, really.
I really don't. All right. So, medical. Todos repiten, medical terminology. Medical terminology. Todos repiten, medical Medical terminology. Medical terminology. Very good. Todos. Escuché a 2 personas right now. Medical terminology. Medical terminology. Very good. terminology. Thank you. Tantas veces que vamos a repetir medical terminology o medical term, que es el término médico, aquí sin la, desde hasta aquí nomás, right? Medical term. Tanto van a repetir esto hoy día, hemos repetido en teórica varias veces. La anterior semana en práctica como introducción. Tiene que, hasta la persona que no sabe nada de inglés va a saber inglés médico, si es que repite conmigo, si es que hace los ejercicios, que si es que al término de la clase hace su ejercicio viendo esto y escribiendo también, escribiendo, repitiendo, viendo. Es la manera de aprender y en un lenguaje en especial, ¿no? Si no repites, no escribes, no miras lo que estamos haciendo, difícil. You know what I mean? Difícil. Por any lenguaje. Y este es un lenguaje. Es nuestro lenguaje. Medical terminology. Terminología médica. Right? Como les dije yo, sí, en las otras clases. Me hubiera encantado que a mí me den medical terminology en Spanish cuando me vine aquí a estudiar medicina. Terminología médica en español. Dios mío, que hubiera comprendido mejor. Hubiera comprendido mucho más rápido todos los términos que se lleva en anatomía, en primer semestre, you know, o en todos estos semestres de básicos, se me haría mucho más fácil. You know what I'm saying? Se me hubiera hecho. All right, but anyway, so medical terminology, right? Terminology. Medical terminology. Practice 1. Primera práctica. Concepts. Concepts. Let's make it a little bigger. All right. All right, so let's see. So, les había indicado cómo iban a hacer la dinámica de las clases prácticas la anterior semana, que era, yo pregunto, ustedes responden. Lo que va a hacer es, hay una manito virtual ahí, next to your chat. Entonces ahí levantan la mano virtual y yo escojo de todos los que han levantado, uno por uno, todos van a ir participando. ¿Okay? Créanme, somos 17. Ok, somos 21, los que no han, algunos han, por favor coloquen su nombre en el chat, por si acaso, igual nomás, right? Todos, por si ya llamé lista, pero por si acaso. ¿No? And, ¿qué más? Entonces, así, tienen que, yo pregunto, ustedes responden, you know what I mean? Ahorita vamos a ver más o menos cómo hacemos y vamos haciendo la revisión de todo lo que avancé. Y todo lo que le acabo de decir a la doctora, hace rato que hemos ya cubierto, right? Que van a contestar ahorita ustedes. All right, so levantan la mano virtual y vamos ahí. Van a ver que siempre son las mismas 8 a 10, estoy exagerando, 10 personas. 8 que son las que participan todo el tiempo. Right? Las demás solo están presentes aquí. En verdad, I don't know. Pero en la clase presencial ahí va a ser diferente. You know what I mean? Everybody participates. Dr. Ayalen, yes? ¿Una consulta? Dr. Ayalen. Ok. So estaba haciendo la prueba, la manito. Ok, ve, funciona, right? All right, very good. Very good. Good job, good job. All right, anyway. Ya sí, doctor, so dijimos que 50 puntos de evaluaciones, todos los parciales, y 50 puntos de actividades y participación en clase, right? So nos vamos a ir acostumbrando a participar más y más cada vez que entremos en práctica en
face to face, que es presencial, same thing. Misma cosa, right? All right, so concept. So vamos a ir así en orden para no confundir a nadie o nada. Vamos a ir en orden como hemos desde donde hemos empezado. Y así. So what is medical terminology all about? What is medical terminology all about? Doctors. What is medical terminology all about? ¿De qué se trata medical terminology? Right? So Dr. Vanessa, thank you. Good morning. It's about breaking down. Okay, very good. Good job. La respuesta correcta, pero esa es la respuesta cortita, right? Pero como queremos acostumbrar a decir todas las palabras casi, vamos a aprender a responder en oraciones completas, en complete sentences, right? So, como en cualquier lenguaje, cuando te preguntan, digamos, ¿cuál es ¿de qué se trata terminología médica? Entonces uno responde, terminología médica se trata de separar cada término médico en sus componentes, más largo en español, ¿eh? De separar cada término médico en sus componentes o en sus partes, o, ¿no? Como quieran decirlo, ¿right? Pero de eso se trata terminología médica en cualquier lenguaje. Se trata de descifrar los términos, quebrarlos. Dijimos que quebrar, ahorita vamos a ver la palabra, cómo es quebrar. Quebrarlo en sus componentes, separarlo en sus componentes, dividirlo en sus componentes, como quieras entenderlo, comprenderlo, you know? But de eso se trata medical terminology. Medical terminology. Entonces, Dr. Vanessa, good job. Y ahora entonces sería tu respuesta así. Medical Terminology is about breaking down. Exactly, right? Very good. Medical terminology is all about breaking it down. All right, so para todos, esta palabra, sorry, me falta la G. Break, esta palabra sin la ING, break es el verbo quebrar. So, ¿de qué se trata terminología médica? Terminología médica, medical terminology, se trata de, is all about, breaking it down. Quebrar cada término en sus componentes, right? Yes. All right, so, what are the basic components of a medical term, doctors? What are the basic components, parts, lo que quieran, oops, sorry. Como quieran, components. What are the basic? Ya pueden ir levantando la mano si se conocen, ¿no? What are the basic components of a medical term? ¿Cuáles son los componentes básicos de un término médico, Dr. José Luis? Prefix, el word root y el suffix. Okay, very good. Pero ahora vas a contestarlo en oración completa en English, right? Conmigo. So, what are the basic components? Espera, deja yo pregunto primero. What are the basic components of a medical term? Entonces tú contestarías, a ver, intentas. The basic components of a medical term are the prefix, ¿sería R o is? R. R, está bien, yeah. R, the prefix. The prefix, the word root, and the suffix. Okay, very good. Very good. See, good job, Dr. Jose Luis. Good job. So así, doctors. Ahorita van a repetir todos, no se preocupen. Igual, ¿cuáles son los componentes básicos de un término médico? Los componentes básicos de un término médico son prefix, palabra, prefijo, palabra raíz, sufijo. Casi lo mismo en portugués, right? Prefixo. Palabra sin la R, right? Palabra raíz en sufixo. So there you go. So the basic components of a medical term are
prefix, puedes decir the prefix, a prefix, pero trataremos de mantenerlo más simple, right? Los que conocen inglés, no problem, right? Term are prefix. Algunos hasta me pueden criticar, doctor, así no se usa, eso no quiere decir así, right? Pero así apréndanselo como it's all about, todo en una frase se los estoy yo dando la traducción. Medical terminology is all about, todo eso. Se trata de, ¿no? Se trata de separarlo en sus componentes. Yes. The basic components of a medical term are prefix, word root, or root word, como quieran ustedes aprendérselo. Word root o root word, igual, lo mismo. Prefix, word root. Y, right, en inglés, y es and suffix. Si no me ponen and, está bien, no va a estar mal. Si ponen prefix, word root, suffix. Pasa, you know. Pero por ahí quieren aprendérselo la forma correcta, that's you go. En oración completa como respondes en inglés. All right, so todos. What is medical terminology all about? Todos responden conmigo. Medical terminology. Todos. Medical terminology. Medical terminology. Is all Médico about. terminal. Is About Breaking it down. Breaking it down. Very good. Quebrarlo en sus componentes, básicamente quiere decir esa frase. No hay una traducción exacta. Breaking it down. Quebrarlo en sus componentes, así esa comprensión. Right? All right. Next. What are the basic components of a medical term, doctors? What are the basic components of a medical term? So todos responden. The basic components of a medical term. A medical term. Exactly. Of a medical term medical term. are prefix, are Are prefix. word root, and suffix. Word root, suffix. All right, good. Very good. So see, así es, right? Así estamos avanzando the other day. Okay, so what is the, another say the siguiente, next question. Oops. Suffix. What is the main rule? ¿Cuál es la regla principal? What is? ¿Qué es? O cuál es, así se lo quieren comprender. You know? ¿Qué es más propio en inglés? But, you know, apréndanselo así. ¿Cuál es la regla principal? Main rule. Regla, rule, principal, main. What is the main rule in medical terminology? What is the main rule in medical terminology, doctors? ¿Que alguien quiere levantar la mano? Dr. Jose Luis. I'm going to call. El que tiene la mano levantada, I'm going to call. And that's who, el que se va a quedar en práctica la próxima clase. No, doctor. Me olvidé de bajar la mano. All right. Good. Anybody? ¿Cuál es la regla principal? Si esto no sabe nadie, pues en vano di la clase de teórica el otro día. You know? A ver, Dr. Vanessa. The main rule in medical terminology is every medical term has a word root and suffix. Very good. See, good job. Every medical term has a word root and a suffix. So, yo sé que lo hago más largo ahorita, mira. What is the main rule? Igual como dijo la Dr. Vanessa, right? What is the main rule in medical terminology? Entonces, en oración completa, you guys have to say, the main rule in medical terminology is every medical term has a word root and a suffix. So, ¿cuál es la regla principal de un término médico? En terminología médica, en cualquier lenguaje. Todo término médico tiene una word root, una palabra raíz y un suffix. Siempre. Y eso es en cualquier lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, les dije, right? En su lenguaje que ustedes hablan, español o portugués, todo
todas las palabras que hablamos están conformadas por estos tres componentes gramaticales. Un prefix, una word root, un suffix. Dentro de eso, muchas de nuestras palabras solo tienen una word root y un suffix, no tienen un prefix presente. El prefix está presente cuando necesitamos utilizarlo o cuando está. No es obligatorio que tenga las palabras un prefix, pero sí una word root y un suffix tiene que tener. En nuestro lenguaje, toda palabra está compuesta por estos componentes. All right, so igual en nuestro lenguaje de medicina, nuestro medical terminology in English o en cualquier lenguaje, digo en cualquier lenguaje, terminología médica, igual. You know what I mean? Todo término médico tiene una word root y ustedes no pueden olvidarse, les repetí como 1,000 times. Yo pensé que todos iban a levantar la mano, you know what I mean? Para responder. Una persona, Dr. Vanessa. All right. So, si se olvidan eso, van a hacer malos ejercicios, no van a saber sacar el significado de los términos médicos, porque no van a saber de dónde empezar, cómo empezar, qué razonamiento tener dentro de lo que es terminología médica, porque esto es, digamos, la regla principal. Por eso dice, ¿cuál es la regla principal? Para ir a comprender el resto, hay que comprender esta regla. Hay que comprender de qué se trata. Terminología de quebrar en sus componentes. Saber los componentes básicos. Ahí están esos tres. Ya hemos avanzado los otros dos. Nos falta uno más. Son solo 6. Right? Componentes in a medical term. All right, so what is the main rule in medical terminology, doctors? Todos responden entonces. The main rule in medical terminology is, hasta ahí. The main rule. The main rule in every medical terminology is Every medical term has a word root and a suffix. A ver, intenten todo. Every medical medical term has a word root and and suffix. Yeah, see, very good. See, good job. Good job, doctors. Buen trabajo. Good job. As a word root. So así es, doctors. Prácticas es así. Todas las prácticas, aunque presenciales, face-to-face es presenciales en inglés. Face-to-face classes. ¿Cómo se dice semipresencial en inglés? No es semi-presential, por si acaso. Blended. Así. Blended learning. Blended learning. Doctor, no es face to computer. Face to face es presenciales, así que ahí en aula, ¿no? Cara a cara, está diciendo, ¿eh? Este es solo virtual, right? Y semipresencial en aula es y en virtualmente los dos son blended. Es decir, blend es mezclar, so es mezclado, right? Presencial y virtual. So that's blended learning. All right, anyway. So what is the main rule? Okay, the main rule, blah, 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 and a suffix. So no se olviden the main rule, you know what I mean? It's important. All right, so now, what are the 3 things? ¿Cuáles son las 3 cosas? What are the 3 things you have to know, tienen que saber about, sobre a word root? So aquí no vamos a hacerlo en oración. The 3 things you have to know about a word root are, está bien que podamos practicar, but lo que me interesa, doctors, esas 3 cosas que tienen que saber de una word root son las 3 que tienen que saber para su examen. You know what I mean? So es mejor que vayan, todo es pregunta de examen, but these 3 things is very important que comprendan about a word root. So what are the 3 things? Let's see, Jose Luis. Dame una, si gustas, una. Give me one. Creo que era que every medical term has a foundation of a medical term. Usually refers to a body part. Y era otro igual que cada término médico tiene al menos una word root.
Eso se decía Okay. lo mismo, ¿no? Every medical term has at least one. Exactly. Every term has at least one. Okay, good. Very good, Dr. Jose Luis. And Dr. Vanessa decía, it's the foundation of a medical term. Ahí es donde Dr. Jose Luis fui a un poquito te